sobre este tiempo especial, el tiempo de Navidad. Así que si me acompañan juntos, vamos a ir al libro de Isaías y vamos a estar reflexionando en estos 7 versículos del capítulo 9 del libro de Isaías. Lo vamos a leer primero y después, luego vamos a estar reflexionando particularmente en un versículo, que es un versículo muy lindo, muy especial, que nos habla de aquel que iba a venir, aquel que sería llamado Mesías, Salvador. Así que bueno, si ya lo tienen, lo tenemos acá en la pantalla perfecto. Dice así, vamos a leer Isaías capítulo 9, dice: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo, con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Bueno, hasta ahí la lectura. Vamos a orar pidiéndole la bendición del Señor. Señor, te agradecemos por esta mañana. Señor, gracias porque estamos esperando, estamos en víspera de Navidad, Señor, en este periodo de Adviento. Y Señor, te ruego que al reflexionar en este pasaje, Señor, tú venga a nuestros corazones, Señor, que nosotros podamos atesorarte, Señor, en este tiempo. Y Señor, que tú estés trayendo paz a nuestras vidas, a nuestras familias, y sobre todo, Señor, a aquellas personas que no te conocen. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, este pasaje, yo sé que si siguieron atentamente la lectura, tiene muchas cosas que por ahí son difíciles de entender. Y bueno, no sé si voy a poder explicar todas, pero al menos voy a tratar de explicar algunas. Bien, este profeta, el profeta Isaías, fue un profeta que vivió 700 años antes de Cristo. Bien, o sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Bien, a ver si me ayudan los más matemáticos, hace 2700 años. Bien, cuando todavía existía el reino de Israel. Bien, y acá el profeta Isaías está hablándole al pueblo de Israel en la situación en que ellos vivían. Bien, y está describiendo la situación en que el pueblo de Israel vivía. Y déjeme decirle básicamente 2 o 3 cositas acerca de la situación sin entrar en detalle. Ellos estaban en una situación que es descrita como una situación de oscuridad, como una situación de opresión. Y allí el pasaje da un ejemplo, dice: ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Madián el yugo que los oprimía. ¿Se acuerdan lo que sucedió en Madián? Más o menos, en la historia de los jueces, cuenta la Biblia que había una época que este pueblo, que eran los madianitas, oprimían de tal forma al pueblo de Israel que cada vez que estaban a tiempo para cosechar lo que habían sembrado, ¿qué sucedía? Venían los madianitas y se llevaban todo, como la langosta. Imagínense la situación, una situación de hambruna, ¿no? Qué difícil cuando hay un pueblo que te oprime. Bueno, así era la situación que estaba pasando el pueblo de Israel. Una situación de opresión.
Ahora, el profeta Isaías empieza a describir que va a haber un cambio. Esas tinieblas van a ser luz. Esa opresión va a ser libertad. Y lo describe como una situación de alegría. Fíjense, el versículo 3 dice: tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín, ¿no? Fíjense las dos imágenes que muestran para hablar de la alegría. La primera dice como cuando recogen la cosecha, ¿bien? Como los gringos del campo acá en Argentina, cuando recogen la cosecha y ahora tienen un dólar un poco más alto, así va a ser la alegría, ¿bien? O como cuando se reparte el botín, ¿bien? El botín era aquello que uno le robaba, digamos, o luego de vencer al enemigo, todo lo que el enemigo tenía era para el ejército conquistador. Y la hora de repartir el botín era la hora de alegría. Bueno, el profeta Isaías dice, bueno, viene ese tiempo donde la tiniebla va a pasar a luz, donde la tristeza y la opresión va a pasar a alegría. Y ese tiempo va a empezar cuando suceda algo específico. Bien, y allí es donde vamos a estar reflexionando esta mañana. El versículo 6 dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Fíjense, yo sé que acá mi mamá es profesora de literatura, pero no la veo allá al fondo. Bien, si uno analiza este pasaje, dice, porque nos ha nacido un niño, ¿en qué tiempo está? Está en tiempo pasado. Interesantemente, el profeta Isaías está diciendo algo que va a suceder en el futuro, pero lo está diciendo en el tiempo pasado. ¿Por qué es esto? Por la certeza de que eso iba a suceder. Bien. Y acá nos habla nada más y nada menos que la venida de Jesús, ¿no? Este niño que iba a nacer en Belén de Judea 700 años después, este niño que sería un niño especial. Bien. Y acá vamos a estar reflexionando en lo que se habla de este niño. Fíjense, dice, la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Qué significa esto de la soberanía? Este niño sería un rey y tendría el control no solamente del pueblo de Israel, sino de todas las naciones. De todas las naciones. Fíjense, el versículo 7 dice, se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Bien, este es el niño que vendría. Ahora, nos vamos a centrar en 4 cosas que se dicen acerca de este niño. Fíjense, se dice que a este niño se le darán estos nombres. Bien, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Bien. En la antigüedad, los nombres describían algo acerca de la personalidad. Ahora no sé. No sé por qué a mí me pusieron Manuel. ¿Vos sabés por qué te pusieron Eduardo? ¿Eduardo? No. Bueno. Salvo que quizá alguno de nosotros le puso a su hijo un nombre porque tenía alguna relación con quien vos quisiera que fuese o vaya a saber. Pero en general en nuestra cultura no se ponen los nombres con ese objetivo, ¿bien? En la antigüedad, por el contrario, era así, ¿bien? Cada nombre tenía un significado. Y acá se nos habla de este niño, primeramente como un consejero admirable, ¿bien? Este niño es nada más y nada menos que Jesús, ¿bien? Jesús es el consejero admirable. En el Antiguo Testamento, ¿quién era el hombre más sabio? El que escribió un libro lleno de consejos. Salomón, ¿no? El libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, está lleno de consejos, de cómo vivir la vida, de cómo podemos tomar buenas decisiones, ¿bien? Cuando Jesús vino, dijo, aquí entre ustedes hay uno que es más sabio que Salomón, ¿no? Cuya sabiduría sobrepasa a Salomón. Bueno, Jesús, hermanos, es ese consejero admirable. Ahora, un poco para irnos preparando para la Navidad, tenemos que pensar en cuáles eran las palabras que Jesús
decía más frecuentemente a las multitudes. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 16, no hace falta que lo busque, Ali, no te lo dije, no te estreses. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 16, dice que Jesús comenzaba su ministerio y tenía un mensaje muy sencillo. Decía, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y esto Jesús lo decía vez tras vez y a veces lo decía de formas diferentes. Por ejemplo, pero con el mismo significado. El domingo pasado con los varones reflexionábamos sobre esto de qué es nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo venía y decía, Jesús, sabemos que nadie puede hacer las cosas que vos hacés si Dios no está con él. Y Jesús que le dijo, mira Nicodemo, te digo que si vos querés entrar al reino de Dios, si querés ver el reino de Dios, tenés que nacer de nuevo. ¿Y cómo se puede nacer de nuevo? Hay que arrepentirse y creer el Evangelio. Hay que arrepentirse y creer el Evangelio. Este es el consejo y quiero aclarar una cosa. En nuestra cultura la palabra consejo tiene un significado muy liviano. Si yo te digo, Lucas me aconsejó que vaya a hacer el service a lo de Sassi, allá en la avenida Cordillera, publicidad para lo de Sassi. ¿Qué significa un consejo? Bueno, lo puedo tomar o no lo puedo tomar, ¿bien? Pero cuando hablamos que Jesús es un consejero, es algo mucho más importante, ¿no? Cuando Jesús habla de arrepiéntanse y crean en el Evangelio, de esas dos palabras depende todo nuestro futuro. Depende de cómo nos vamos a encontrar con Jesús en su venida. Si nosotros nos hemos arrepentido y hemos creído en el Evangelio, cuando lo veamos a Jesús nos vamos a encontrar con nuestro Salvador. Ahora, si no nos arrepentimos y no creemos el Evangelio, nos vamos a encontrar con un juez. ¿Se da cuenta la importancia de escuchar las palabras de Jesús? Ahora Jesús no solo habló de la importancia de arrepentirse y creer el Evangelio, podremos estar toda la vida hablando de lo que Jesús dijo, pero hay un pasaje que quiero que leamos que nos habla de algo que Jesús habla. Mateo capítulo 11, ahí lo tiene. Mateo capítulo 11. En este pasaje, Jesús habla y abre su corazón. Y aquí hay algo que no lo vemos en otros lugares del Nuevo Testamento. Jesús dice, vengan a mí todos ustedes que estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Jesús está llamando a las multitudes y dice, vengan, aprendan de mí. Y acá dice algo, Jesús, que no lo encontramos en ninguna parte del Nuevo Testamento. Jesús dijo, aprendan de mí, tengan un corazón manso y humilde. La mayoría de los problemas que tenemos en la vida, hermanos, es porque no tenemos un corazón manso y humilde. Yo si miro para atrás digo, ¿cuántas cosas podría haber evitado si hubiera tenido un corazón como el de Jesús? Si le hubiera hecho caso a Jesús. La mayoría de nuestros conflictos matrimoniales, familiares, laborales, son por no tener un corazón como el de Jesús. Un corazón manso y humilde. Jesús, que era Dios, se comportó entre nosotros como si fuera el último. ¿Se acuerdan la última cena? Jesús le limpió los pies a sus discípulos. ¿Por qué? Porque tenía un corazón manso y humilde. Podríamos seguir toda la mañana hablando de los consejos de Jesús, pero quería terminar con una breve reflexión. ¿Se acuerda Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 7? Lo voy a citar simplemente para aquellos que están tomando nota. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Jesús llamó a sus discípulos a prestar atención a sus palabras. Y les dijo, miren, le voy a dar un ejemplo, le dijo Jesús.
Aquellos que escuchan mi palabra son como un hombre sabio que edificó su casa sobre una roca. Por el contrario, aquellos que escuchan pero no las ponen en práctica son como un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. ¿Bien? Y yo no tengo ni idea de arquitectura, pero me entiendo un poquito la lógica. Me parece que la roca es un poco más firme que la arena. ¿Qué les parece? ¿Sí, no? La cuestión que dice Jesús dice que luego soplaron vientos, cayó la lluvia y la casa que estaba apoyada sobre la arena se derrumbó. Pero aquella casa que estaba firme en la roca quedó firme allí parada. Y bueno, Jesús dice, así será la vida de todo aquel que escucha mi palabra. Y cuando escuchamos la palabra de Jesús, hay básicamente dos respuestas. O lo ponemos por obra o no lo ponemos por obra. Jesús es el consejero admirable. Ahora, quería decir algo breve acerca de que Jesús, sus consejos son admirables. Bien, muchos de ustedes saben quién era Gandhi. Bien, Gandhi fue el hombre que llevó a la independencia a la India. Y lo que tuvo diferente Gandhi de otros revolucionarios era de que su revolución era pacífica. Bien, ellos se paraban en la calle y no hacían nada, no tiraban piedras, bien, nada hacían. Bien, y uno dice, pero ¿cómo podés llegar a hacer una revolución de esa forma? Bueno, lo lograron. Se independizaron de los ingleses en el año 1940 y pico, no me acuerdo. Ahora, ¿sabe usted de dónde sacó Gandhi esa idea? Del Sermón del Monte. Cuando Jesús dijo, cualquiera que te pegue en esta mejilla, ofrécele también la otra. Y cuando Jesús habla de amar a los enemigos. ¿Se da cuenta cómo los consejos de Jesús, las palabras de Jesús, pueden inclusive ayudar a alguien que no es cristiano? Porque Gandhi no era cristiano, era un hindú. ¿Bien? Y así podríamos estar toda la mañana hablando de lo increíble que son las palabras de Jesús. Cómo las palabras de Jesús impactan en la vida de las personas. Déjenme contar un ejemplo, algo que me pasó esta semana en el consultorio. Normalmente para atender a la gente, para ver lo de las piernas, la gente se tiene que sacar las zapatillas o los zapatos. Y bueno, la mayoría de la gente que atiendo son de 60 para arriba. Entonces es muy frecuente que la gente no se pueda calzar. ¿Bien? Entonces, bueno, una señora le había calzado, el miércoles pasado le había puesto un calzado. Entonces la señora viene de vuelta y me dice, doctor, muchas gracias por haberme ayudado con los zapatos. Ahora me traje unas hojotas, no me acuerdo bien cómo me dijo. Entonces yo aproveché ahí y le dije, ¿sabes qué? Mira, si Jesús, ahí nomás le digo en el Evangelio, si Jesús, siendo Dios, se agachó y le lavó los pies a su discípulo, ¿quién soy yo que no puedo agacharme y atarte los cordones? Y la mujer se quedó así, maravillada, ¿no? Qué increíble la enseñanza de Jesús. Y cuánto necesita la gente que nos rodea que le hablemos de este Jesús que es un consejero admirable. Lo segundo que se dice de Jesús es que Jesús es Dios fuerte. ¿Bien? Dios fuerte. ¿Alguna vez han hablado con un testigo de Jehová y han discutido sobre la deidad de Jesús? Ustedes saben, los testigos de Jehová, el punto, digamos, central es que ellos no creen que Jesús sea Dios. ¿Bien? Y la verdad que es medio difícil entender lo que ellos creen. Yo tengo un paciente que es testigo de Jehová y le digo, mira, la Biblia, empezamos hablando, le digo, che, mira, la Biblia enseña que existen las criaturas y existe Dios. ¿Está? ¿Dónde está Jesús? Y estaba ahí como diciendo, no sé dónde meterlo. ¿Está? Bueno, la Biblia nos muestra que Jesús es Dios. Y no solamente porque lo dice este pasaje, porque si ustedes van y le muestran este pasaje a un testigo de Jehová, ¿sabe qué le va a decir? Ah, para. Algunos lo deben saber. ¿Qué dice acá? Dios fuerte, ¿está? Pero Dios es todopoderoso, ¿está? Entonces, este texto no habla de la deidad de Jesús. ¿Han escuchado alguna vez eso? No, pero bueno, ya, para la próxima, cuando se crucen con alguien, ya saben, ¿está? Bueno, ahora, la deidad de Jesús no depende de uno o dos versículos, ¿bien? Simplemente con una lectura sencilla del Nuevo Testamento,
cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados, y los fariseos se agarraban la cabeza y lo querían matar, ¿por qué pasaba? ¿Por qué reaccionaban de esa forma? ¿Quién era el único que podía perdonar pecados? Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, no hace falta encontrar un versículo que diga Jesús es Dios, cuando Jesús hacía cosas que solamente Dios podía hacer. Entonces, esta descripción en el libro de Isaías nos habla de un niño que sería diferente a todo niño que jamás viviría en la faz de la tierra. Un niño cuya venida fue anunciada por los ángeles, vinieron magos de orientes. Un niño cuya venida, cuyo nacimiento fue marcado por un astro, por una estrella. Bueno, ese era Jesús, el Dios fuerte. Ahora, ¿por qué era necesario que el Salvador, que el Mesías, fuese Dios? ¿Quién era el único que podía vivir una vida perfecta? ¿Quién era el único que podía morir en el lugar, digamos, poner su cuerpo en el lugar de toda la raza humana? ¿Quién sino Dios? Por eso era necesario que Dios se hiciera carne. ¿Bien? Uno de los títulos que se le da a Jesús en el Nuevo Testamento también es el Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Continuamos. También se dice que Jesús es Padre eterno. ¿Bien? Que Jesús sería llamado Padre eterno. ¿Bien? Y acá déjeme explicar algo, es un poco complicado, porque si bien a Jesús se le da ese título de Padre eterno, si yo digo que Jesús es el Padre, estoy equivocado. ¿Tá? Entonces, ¿por qué dice este pasaje Padre eterno? Primero tenemos que entender una cuestión de la lengua. La lengua, la forma en que hablamos, los idiomas, a veces hay expresiones que hablan quizás del rol de alguien sin decir cuál es la identidad. Bien, déjeme poner un ejemplo. A mí mi señora muchas veces me dice papá, ¿tá? Y yo no soy el papá de ella. ¿Pero por qué me lo dice? La verdad que no sé por qué me lo dice, pero asumo que me lo dice porque soy el papá de sus hijos, porque en el hogar cumplo el rol de papá, ¿no? ¿Y cuál es el rol de papá? Y el rol de papá es cuidar, es proteger, ¿bien? El Nuevo Testamento nos dice claramente que Jesús es el Hijo de Dios, no es Dios el Padre, ¿bien? Pero Jesús también cumple esa función de cuidado. De hecho, a Jesús también se lo llama en el Nuevo Testamento, Jesús a sí mismo se denomina yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace un pastor? Un pastor cuida a sus ovejas. Y Jesús hizo algo mucho más allá de lo que cualquier pastor haría. Jesús dio su vida por sus ovejas. Por eso es el que ofrece cuidado, es el que nos cuida, es nuestro Señor en quien podemos confiar. Por último, aquí este pasaje se lo describe al Mesías, al ungido, el Cristo que vendría, como el príncipe de paz. Como el príncipe de paz. Y déjeme decirle, parece increíble que estamos en el siglo XXI, estamos viendo el mundial, ¿no? Y hay una guerra terrible allí entre Rusia y Ucrania, ¿no? Pero más allá de los conflictos armados, si empezamos a ver a nuestro alrededor, vemos en la humanidad una ausencia de paz, conflicto. Los argentinos, una vez cada 4 años, nos ponemos toda la remera argentina y gritamos, ¿no? Ayer salía a la avenida y estaban todos los chicos vestidos y estábamos unidos, ¿bien? Pero ¿cuál es la realidad en el día a día, mañana? Cuando se olviden del partido, va a seguir habiendo enemistades. A mi vecino, que bueno, hoy lo abrazo porque hizo un gol Messi, mañana ya vuelvo a tener enemistades, ¿no? Eso nos habla de la necesidad de la paz. Y Jesús, si por algo vino, es para traernos paz, para traernos paz.
Si me acompañan al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 14, ¿se acuerdan en este pasaje tan conocido? En la noche en que nació Jesús, dice que había unos pastores por allí cerca de Belén y se le apareció un ángel a los pastores. Imagínense el susto que tenían los pastores. Y los pastores le dijeron lo siguiente: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Fíjense la importancia de este mensaje de los ángeles, que de cierta forma está anunciando de qué se trataría el mensaje de Jesús, su misión. Jesús fundamentalmente vino para traer paz, para derribar la enemistad que había entre Dios y los hombres. Pero no solamente eso, sino para derribar las enemistades que había entre los hombres con otros hombres. Jesús vino para traernos paz. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que somos justificados por la fe mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa que somos justificados? Que toda nuestra culpa es removida. Yo que antes era un pecador, todavía sigo siendo un pecador, pero cuando Dios me ve, ya no me ve como el Manuel que era, sino que cuando me ve una persona justa, no por mis propios méritos, sino por la gracia de Dios. Ahora, hermanos, si algo creo que necesitamos en este tiempo es poder experimentar esta paz. ¿Quién quiere experimentar la paz que solo Jesús puede dar? Yo quiero experimentar esa paz. Y debo confesar que muchas veces la pierdo, ¿bien? Y déjeme compartirle un pasaje en Filipenses capítulo 4 que nos habla de qué podemos hacer para experimentar esta paz. Filipenses capítulo 4. El apóstol Pablo dice que su amabilidad, versículo 6, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Y fíjese lo que dice el versículo 6, dice, no se inquieten por nada, ¿no? Otra versión dice, no se angustien por nada. Fíjense qué importante, más allá de que el apóstol Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo, pero qué sabiduría pastoral. ¿Qué otra cosa nos puede robar más la paz que la angustia, la ansiedad y las preocupaciones? Dice, no se inquieten, no se angustien. ¿Cómo dicen las otras versiones? ¿Alguien tiene otra versión? No se preocupen, no estén afanosos. ¿Bien? Esa creo que es el modo, digamos, el modo más común del corazón humano. Preocuparnos, estar afanosos. Pero aquí continúa el apóstol Pablo y dice, más bien, no se preocupen, sino que más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Está? Este pasaje me encanta porque el apóstol Pablo no está diciendo que los cristianos somos libres de preocupaciones, ni de angustia, ni de afanes. No, lo asume. Pero nos dice, miren, ¿saben qué? No dejen que esto los sobrepase. Cuando estén preocupados, vayan al Señor con toda oración y ruego. Y el Señor, que tiene una paz que es súper abundante, el Señor va a cuidar nuestros corazones. Como dice la versión, dice, me encanta, dice, no solamente va a cuidar nuestros corazones, sino que va a cuidar nuestros pensamientos. Si hay algo que caracteriza los momentos donde carecemos de paz, es que los pensamientos, ¿qué pasa? Se nos van a otro lado. Estamos todo el día pensando en cosas que nos quitan la paz. Quizás temores, ¿no? Las fobias.
este tiempo, un tiempo donde la fobia es algo muy común. Cuando empiezo a hablar con gente, hay un montón de gente que sufre de alguna fobia. Bueno, acá el Señor dice, acerquémonos a Él, que Él es el único que puede darnos paz. ¿Y por qué puede darnos paz? Porque Él es el príncipe de paz. Hermanos, para terminar, vamos a terminar con una canción y cada uno de nosotros tenemos un pesebre. ¿Quién está preparando el pesebre? No, el arbolito sí, pero el pesebre no. No, tenemos un pesebre que es nuestro corazón, ¿no? Que Jesús pueda estar en nuestro corazón en esta Navidad. Que el Señor pueda reinar y que pueda su palabra abundar en nuestras vidas. Que aquel que es consejero admirable pueda reinar en nuestros pensamientos. Que aquel que es Dios todopoderoso pueda reinar en nuestra vida. Que aquel que es Padre eterno cuide nuestra vida. Y que aquel que es príncipe de paz nos llene de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos para terminar. Señor, gracias por el Señor Jesús. Gracias, Señor, porque un niño se nos ha concedido, un niño se nos ha dado, Señor, y su reino, Señor, y su poder, Señor, no tiene fin, Señor. Y nosotros en esta mañana, Señor, no solamente celebramos su primera venida, sino que, Señor, miramos hacia adelante, Señor, y anhelamos que retorne, Señor. Sabemos, Señor, que vas a venir entre las nubes, Señor, y allí se acabará todo dolor, toda lágrima, Señor, porque, Señor, finalmente nos encontraremos contigo, Señor. Y, Señor, en este tiempo que esperamos tu venida, te ruego, Señor, que nos ayudes a vivir, Señor, según tus consejos. Que nos ayudes, Señor, a seguir tu voz. Y, Señor, sobre todas las cosas, que tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, pueda cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.